que en India una cabra fue arrestada por vandalismo. Breaking the law, breaking the law. La policía de la India... Se ve bien pinche heavy metal esa cabra, güey. Sí, es de peligro, güey. Sí, güey, se ve respetable, güey. La policía de la Sí India... tiene cara de que te valga verga. ¿Qué estás haciéndome? Okay. La policía de la India arrestó a una cabra por dañar en repetidas ocasiones el jardín de un burócrata. La cabra y su dueño fueron llevados a la estación de policías y luego fueron liberados al pagar la fianza. El dueño de la cabra tendrá que pagar por los daños causados por su cabrita. Cabrija, si lo quieres ver así. Cabrija. Bastante interesante, ¿eh? Así es. Fíjate que para variar, la policía y la ley existen para proteger la propiedad privada, no para proteger el bienestar de los individuos o la normalidad de los comportamientos de los seres en la sociedad, pero sino siempre y sobre todas las cosas, proteger los intereses de la propiedad privada. ¿Y estamos de acuerdo o en desacuerdo de eso? Tengo miedo de complementarlo. A ver, yo estoy de acuerdo, o sea, yo estoy en desacuerdo. Creo que se ha llevado a un punto en donde... No, a ver, quiero escuchar tu opinión antes de yo decir la mía. Yo creo que estoy en desacuerdo que la ley funcione solo para eso. O sea, obviamente estoy pintando una caricatura, ¿no? O sea, sé que no es 100% las instancias que se da esto. Pero en general, el to protect and serve, o sea, la idea de proteger y servir, es proteger y servir los intereses y la propiedad privada. O sea, ahí existe esta idea de que el Estado tiene el monopolio de la violencia para poder imponer un tipo de comportamiento social o un tipo de status quo bajo el cual la sociedad pueda funcionar. Pero a grandes rasgos, la policía, en la historia, como mercenarios, como protectores, como guardianes, han estado ahí siempre para proteger la propiedad privada. No para proteger el bienestar ni los intereses de la población o de los ciudadanos, sino siempre para proteger la propiedad privada sobre todo. Y aquí es interesante porque incluso ya esto trasciende el mundo natural, güey. Como decir de que, güey, pues, ¿qué hacen las cabras? Comer zacate. Como que a la cabra le vale madre si este zacate está en mi casa o en tu casa. Es zacate. La cabra come zacate. O sea, ella no ve de que, ay, no, güey, tengo que comer este zacate porque me pertenece, porque lo heredé de mi abuelo, y no ese zacate porque tú lo heredaste de tu abuelo, ¿sabes? O sea, la noción de propiedad es una noción metafísica completamente inventada, sobre la cual funciona la manera en cómo existimos hoy en día, pero no tiene nada de natural. Se me hace muy interesante siempre la gente que intenta personificar los animales. Sí. Porque a veces los animales mismos te acaban dando en la madre con tus pinche argumentos. Como por ejemplo, me acuerdo una vez estaba en Ciudad de México y que estaba en Ciudad de México caminando y iba con alguien y alguien quería acariciar un perro. Y el dueño, fue una conversación de que, bueno, pues pregúntale al perro a ver si quiere, o sea, no lo acaricies sino más. Y dijo, sí, mira, hijo de puta, tu perrito me pregunta cada vez que me olfatee, güey. Como que estas... ¿Qué pedo, güey? Sí, cabrón. Estas ideas humanas del consent. Del consent, se las queremos pasar a los animales y por eso tenemos estas relaciones de muchos dueños a los perros que los tratan como seres humanos. Sí. Ahora, para mí esto de la cabra se me hace algo que viene de lo mismo, ¿no? Sí. El querer humanizar a los animales. Sí. Que aquí se acaba volviendo... Digo, también creo yo que la noticia tiene algo amarillista. Al que realmente arrestaron y pagó las consecuencias fue el dueño. Pero le metieron la carnita de... Fue la cabra la que se portó mal. Porque ahí también está interesante esta idea de que si tu propiedad tiene voluntad propia, la voluntad propia de tu propiedad es responsabilidad tuya. ¿Sabes? O sea, aquí hay una transferencia de responsabilidad de la cabra que por más que tiene voluntad, no tiene conciencia. El que tiene conciencia es el dueño. Sí. Entonces, por ende, la responsabilidad no es de la cabra, es del dueño de la cabra. Y luego hay otro aspecto que me parece interesante en la noticia, que es el tema de clase. O sea, que aquí decía que el jardín de un burócrata. O sea, es algo que siento que si fuera al revés, vamos a suponer que tu perro cagó en mi patio, pero es el perro de un burócrata y yo soy un pobre. Si yo te tratara de demandar porque tu perro cagó en mi patio, probablemente no pasaría. Pero un burócrata, sobre todo porque es burócrata, entiende la burocracia y, o sea, está inmiscuido en la burocracia. El burócrata es capaz de usar la burocracia a su favor y demandar al dueño de una cabra por el acto que la cabra cometió. Porque fácilmente el dueño podría decir de que, güey, pues es que las cabras están en la calle, güey. O sea, sí es mía, pero yo no la controlo. A ver, una pregunta. ¿Tú crees que el pensar en derechos de los animales automáticamente es humanizarlos o no? De alguna manera sí. O sea, sí tiene un sesgo antropocentrista grave. O sea, pero... O sea, ¿cómo resuelves tú entonces esta disyuntiva? Porque yo también, es un conflicto que yo mismo tengo. O sea, el hecho de decir, bueno... Los animales deberían de tener derechos, pero no derechos humanos.
Ajá, y cómo esperarías, porque digo, tenemos la concepción de que nosotros tenemos los derechos porque hacemos respetar los derechos de las demás personas. A un animal le vale verga si tienes derechos, ¿no? Si el animal te quiere coger y se te lo antoja o comer, lo va a acabar haciendo. A ver, ¿nunca te ha cogido un perrito la pierna, güey? Hijo de tu puta Claro, madre. o sea, cogido no. O sea, te jompeado. te jompeó. Bueno, Sí, me claro, me está Sí, acosando sexualmente. Ok, güey. ahí sí estoy de acuerdo contigo. Le Es va a un tipo de valer acoso. madre que tú no le des permiso. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, por definición, pensar en derechos de los humanos es humanizarlos. Digo, Sí. en los animales es humanizar a los animales. Pensar en derechos humanos para los animales. Pensar es en humanizarlos. derechos para animales, no derechos... La idea de derecho también me parece una concepción metafísica que es legado del humanismo. O sea, que es legado Sí. el humanismo como la época de la Ilustración, la idea de que el hombre es diferente a cualquier otro ser vivo porque tiene uso de la razón, y el uso de la razón nos dota de una conciencia, de un alma, si lo quisieras ver así en un sentido dualista, y esa alma trae toda una serie de consecuencias estructurales sociales como los derechos humanos, la libertad, la autodeterminación, el libre albedrío, la ética. O sea, todo esto estudia la relación de un humano constituido en la época de la Ilustración, o sea, el humano moderno, del humano que tiene uso de razón. Nosotros hemos hecho históricamente desde la Ilustración esta distinción entre cultura y natura. La naturaleza no tiene cultura. Nosotros tenemos cultura porque tenemos uso de razón. ¿Okay? Ahora pasemos al problema del antiespecismo, ¿no? Que más bien la solución me parecía el antiespecismo. Porque justo lo que no es adecuado hacer es humanizar a los animales. O sea, dotarlos de las mismas capacidades que las nuestras. Pero también es raro verlos como menos. Es que no es de las mismas, es de algunas capacidades de las nuestras. Claro, pero el problema es que usas palabras humanas para Sí. describirlos. Y usas conceptos humanos y usas una ontología humana para describir su realidad. O sea, mi apreciación de por qué se genera esto, y lo ligo con el tema de los derechos de los animales, Ujú. y a lo mejor va a ser un ejemplo muy pendejo, pero lo voy a Son los comentar. mejores. Sí, güey, son los mejores ejemplos. A mi parecer, el tener derechos conlleva una responsabilidad, porque te permite disfrutar de ciertas cosas que intersubjetivamente estamos de acuerdo que debes Sí. disfrutar. Y tiene un costo. Sin embargo, cuando tú transgredes los derechos de otras personas, se genera un resentimiento hacia ti porque tú gozas de esos derechos. Entonces, al tú decir, este animal goza de los derechos y se me pasó de lanza, le das argumentos al agredido para ir en contra del animal. Entonces, sabes que te estamos dando derechos y como que ya te me pasas de lanza y vienes a comer mi pasto. zacate, A pesar hijo de de tu que te puta estamos madre. dando un lugar donde tú puedes comer, y te genera estos argumentos que buscan castigar a los animales. Entonces, los derechos... Se vuelven en una excusa de castigo. Y que a su vez es una manera de humanizar a los animales. Sí, completamente. O sea, yo justo por eso, o sea, creo que la idea es o sea, y a ver, y aquí es un tema, puta, muy, 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 muy delicado. Porque también se dice, históricamente, que los regímenes que han tratado como humanos a los animales, han tratado a los humanos, no, los regímenes que han tratado a los animales como humanos, acaban tratando a los humanos como animales. ¿Sabes? Aquí es muy problemático. Por ejemplo, y lo hemos platicado antes, durante el fascismo, pues había todo un tema de protección a los animales. O sea, Hitler era vegano, le encantaban sus perros, prohibió las pruebas químicas en animales, pero al mismo tiempo tenía campos de concentración. ¿Sabes por qué? Porque los bajas al mismo nivel. O sea, los pones a todos al mismo nivel. En mi experiencia con antiespecistas radicales es que... Sí. Se genera esta cancha en donde sí los pones al mismo nivel, pero después le emites un juicio moral a la especie y Sí. ahí los humanos siempre salen por debajo. Sí, porque salen son perdiendo. son los que están encima de la cadena alimenticia. Entonces, por ende, dices, después de la segunda prueba, que es el juicio moral, los pones abajo de los animales. Sí, sí, sí. Y generas Este tipo de conclusiones nefastas, ¿no? Ujú. Lo raro ahí, o sea, lo interesante ahí sería ya pensar como en esta tercera ola de que transhumanista y posthumanista. O sea, que la idea de transhumanista es que el humano siempre ha sido más que su propia materia física, ¿no? O sea, ser transhumanos es decir, mi celular es tan parte mía como mi corazón. O sea, porque de hecho, probablemente o sea, si te hacen un trasplante de corazón, sigue siendo tú, pero tienes una válvula mecánica en el cuerpo. O el hecho de que hay gente que necesita lentes, porque sin lentes no pudiera ver. El humano siempre ha sido, de alguna manera o de otra, un tipo de cyborg. O sea, siempre hemos sido más que humanos. Nada más que poco a poco nos quedan más claras. O sea, yo creo que también hay mucha gente ahorita que si les quitas el celular son unos inútiles. O sea, unos inútiles completos, güey. De hecho, hay una película muy buena, la de Triangle of Sadness, que se las recomiendo si no la han visto, güey. Para mí fue la película del año. Que acaban, así, es una historia sobre unos millonarios que están en un yate, hacen un desmadre y acaban en una isla desierta. Pero te muestran cómo realmente los que eran los millonarios en el yate, porque eran dueños de empresas y unos vendían armamentos, los otros eran de que traders de fertilizantes, cuando están en una isla desierta no saben hacer nada.
O sea, literal no saben hacer nada, güey. O sea, les quitas su poder social, su fibra, su malla extendida de poder, que es un tipo de transhumanismo, y te das cuenta que ellos, como individuos, como unidades biológicas, no valen verga. O sea, si me pones una isla, yo algo madre. Sí, güey, te mueres. Yo también, te mueres en 3 días. O sea, si me quito el celular, soy un desempleado, güey. Sí, güey. Esa es justo la idea del transhumanismo. Okay. Pero bueno, ya pensarnos a nosotros como transhumanos, pero todavía más allá, posthumanos, que esta categoría es la que para mí es la más interesante. Pensarte como posthumano es reconocer que aquello que nosotros reconocíamos como la categoría de humano siempre fue mentira. O sea, todas aquellas características es que el humano es racional. Nunca fuimos racionales. El humano produce arte, o sea, cultura, en contra de la naturaleza que produce natura. Mentira. ¿Sabes? O sea, porque pudieras decir que el esfuerzo necesario para que unas hormigas construyan un hormiguero, güey, es 1000 veces más que la construcción de la Capilla Sixtina. O sea, en proporción a la fuerza y al número de hormigas revueltas y en la escala en la que trabajan, güey, o sea, no hemos llegado ni cerca de algunos hormigueros que han hecho hormigas en África, pero ni cercas. Pero nosotros tenemos un sesgo de decir, no, es que lo que hace el humano está cabrón. Es que las hormigas no tienen tantas distracciones. Nosotros tenemos celulares. pues también es un medio castigo autoimpuesto, güey. Pues nosotros desarrollamos ese pedo. Entonces, la idea de la categoría de posthumano es justo desafiar que... Deja tú que nosotros deberíamos de humanizar los derechos de los animales. Los derechos humanos siempre estuvieron equivocados. Sí. O sea, esa es la línea de pensamiento que a mí me llama la atención. ¿Sabes? Porque yo creo que justo donde está el debate como medio ya estagnado y ya te das cuenta de que, güey, este pedo no va a acabar bien, es justo cuando tratan de hacer esto. Es agarrar los errores de la modernidad, del derecho humano, del humano como libre, racional, consciente y responsable, ético, moral, y agarrar esa concepción del humano moderno y tratar de aplicar esa concepción del moderno como la regla, ya sea para discriminar o incluir a otros seres vivos o otros entes y sistemas. Y me gusta mucho la lógica posthumana porque dice, güey, la categoría era falsa. ¿Dónde deja el posthumanismo a los derechos humanos? No existen. ¿Y eso qué consecuencias crees que traería? Pues muchas, güey, definitivamente muchas. Pero es que también tienes que pensar Pero negativas. Y también positivas. Okay. Pero es que, por ejemplo, en nombre de los derechos humanos se invadió Irak. En nombre de los derechos humanos, porque supuestamente tenían armas de destrucción masiva, güey, se murieron 1 millón de afganos, güey. 1 millón de afganos, más creo que 5 millones de multilados. Sí, entiendo que... En nombre de los derechos humanos. Entiendo que la cuestión de derechos humanos se puede instrumentalizar. No, se puede no. Históricamente siempre se ha instrumentalizado. ¿Por qué? Porque de Pero hecho, en el día a día, ¿no crees que también favorezca a muchas personas el hecho de que existen derechos humanos? No, Robbie, te voy a poner más ejemplos para que veas cómo este pedo siempre ha sido un arma, güey. Siempre ha sido un arma de doble filo. O sea, sí, claro que hay gente beneficiada. Entiendo que no, por supuesto que hay beneficios. Por supuesto que hay beneficios, pero siempre ha sido un beneficio tendencioso. O sea, antes la idea de derecho humano se usaba para decir, oye, pero ¿sabes qué? Por ejemplo, la mujer menstrua. Y cuando menstrua, es histérica y no usa la razón. Y como los humanos son racionales y las mujeres menstruadas no son racionales, no son humanos. Entiendo que se ha instrumentalizado. Sí. Pero también son interpretaciones o lecturas de los derechos humanos. Pero el concepto del derecho humano se te hace algo nocivo. Sí. O sea, el hecho de que digas, esa persona tiene el derecho humano de tener una casa, de tener alimentación, de tener... 100% o sea, nocivo. ¿Tú lo erradicarías? Sí, 100%. ¿Y qué surgiría o qué sugerirías que...? El derecho positivo, no el derecho natural. Porque lo que trata de hacer el derecho humano es naturalizar la humanidad. El derecho positivo. El derecho natural contra el derecho positivo es esta idea de que tú como ya eres humano, tú ya tienes una serie de derechos naturales. Derecho a la dignidad, a la libertad, al bienestar, O sea, todos estos son tus derechos humanos naturales. Ok. Oye, y si no los tienes, ¿a quién culpas o qué? O sea, de que, oye, pues no soy libre porque nací en un pinche rancho y mi papá era esclavo y yo nací esclavizado. ¿Y a quién le reclamo mis derechos humanos? Pues en teoría debería ser al gobierno, ¿no? Por eso, pero entonces ya es un derecho positivo, no es un derecho humano natural. O sea, la idea de derecho positivo es que tú digas, yo como Estado le garantizo a mi población educación, casa, agua, comida, seguridad, ¿sabes? Esos son derechos positivos, no son derechos naturales. O sea, la idea de derechos naturales presupone que el humano en su estadio natural ya goza de esas cosas, sin existencia de la sociedad. Pero obviamente lo que entendemos hoy es que no, esas cosas existen gracias a la acumulación de la tecnología y los avances sociales que se han logrado. Y si los vamos a prometer, tienen que ser contingentes a algo que alguien te pueda garantizar. O sea, es como decir, tenemos derecho a no sufrir. Chinga, ¿y si sufro, ¿a quién demando o qué, güey? Pero eso es un derecho humano, no sufrir. Sí, por ejemplo. ¿Sí? Sí, o sea, si quieres buscar los derechos humanos, es de que
que no te mercantilicen, que no seas esclavo, que no seas obligado a trabajar, a vender tu cuerpo. Derecho a no sufrir se me hace muy, muy ambiguo. Bueno, no, a la no violencia. O sea, tú explícame nada más para que quede claro la diferencia entre el tipo de derecho positivo que al que te refieres. Derecho humano es... O sea, para mí, no existía garantía de que el ser humano pudiera contar con lo mínimo indispensable. Correcto. Según nuestra noción de lo que es la humanidad. Entonces generamos estos derechos y le damos la responsabilidad a alguien para que nos la garantice. Eso es derecho positivo. Sí. Okay. Bueno, ese es mi entendimiento de derecho humano. Bueno, es que los derechos humanos tienden a naturalizar el concepto de humano. Y luego se hacen como, es que son autoevidentes. Sí, eso no estoy de acuerdo. Justo, o sea, tú estás de acuerdo con los derechos positivos, no con los derechos humanos naturales. Esa es la diferencia. Sí, bueno, se me hace, está bien, se me hace como es un tema técnico, una manera de decir lo mismo, pero... No necesariamente. De hecho, esta discusión la tuve con Slobo, de hecho, güey, porque Slobo estudió Derecho y platicamos sobre esto. O sea, esto en Derecho se estudia bastante, pero mucho. O sea, el derecho humano presupone que ya por ser humano lo tienes. Exactamente. Ese es el pedo. Pero nunca por ejemplo, lo vi así, güey. ¿Y todos los niños en África? ¿Quién le garantiza sus derechos humanos, güey? ¿Sabes? ¿O por qué chingados, supuestamente, la Comisión de los Derechos Humanos, que digo, te dirían de que no, sí, claro que sí lo hacemos. Sí, por supuesto. Dices que hay un problema de diarrea en África gigantesco que lleva décadas, que nadie resuelve, porque no es rentable, pero al mismo tiempo dices que hay un potencial de un arma de destrucción masiva en un país y justificas una intervención bélica de 10 años. Sí, o sea, no mames, siempre se han usado como herramientas. A ver, siempre, güey. Entiendo que se usen como herramientas, pero también la excusa de poder hacer estas brigadas o estas misiones en África es por cuestión de derechos humanos, que se instrumentalizan, que se pierden recursos, pero yo no tenía entendido que el derecho humano todo el mundo lo tiene, al contrario. Justamente el reto está en garantizar estos derechos positivos, al parecer. Estabas usando el término equivocado. Ya, no son derechos humanos, son derechos positivos. Me siento deconstruido. Gracias. Yo creo en los derechos positivos. Roberte cree en los derechos positivos. Gracias. Muy bien. De nada.